Buenas tardes a todas y todos. Sean todos bienvenidos a este webinar especial sobre formulación de proyectos de innovación consolidados en el marco del octavo Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2026. Un saludo muy especial a las regiones que hoy nos acompañan desde todo el Perú: Arequipa, Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Ucayali y a todas las demás que se han conectado este día. Vamos a comenzar entonces, vamos a distendernos un poquito más porque nos dijeron que ayer estábamos un poquito serios, así que vamos a tratar de inyectar un poco más de energía el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, maestros, maestras. Continuamos con esta serie de webinars para poder transmitir esta información clave para el proceso de postulación a este concurso nacional de proyectos de innovación educativa, el CNP 2026. Ayer ya tuvimos un primer webinar en el que hemos revisado la ruta general junto con mi compañera, el especialista Carmen Lauro, y les hemos dado las pautas a nivel general para las cuatro categorías. El día de hoy vamos a profundizar en la categoría A, que está relacionada a los proyectos consolidados, ¿sí? Corresponde a los proyectos consolidados. Y vamos a ver la ruta de principio a fin desde los apartados de formulación del problema, la caracterización, la formulación de objetivos, de la definición de la alternativa de solución, la sustentación de la pertinencia, la sostenibilidad, el impacto, todos los aspectos a evaluar. Entonces vamos a ir en ese detalle para que ustedes sepan, con un ejemplo también, cómo ustedes deben hacer esta formulación del proyecto para postularlo y para tener justamente la posibilidad del financiamiento. Así que vamos a empezar. Eh, Todos, por favor, mucha atención, atentos, anotando. Por ahí, si tienen preguntas, háganlas a través de Facebook. De Facebook vamos a ir haciendo algunas pausas en el momento para ir compartiendo esas preguntas e ir respondiéndolas. ¿Ok? El propósito al final de este espacio son dos. El primero, que ustedes conozcan estas pautas, que sepan esta ruta de formulación específicamente para la categoría A de proyectos consolidados, en línea justamente con lo que dicen las bases. Ayer remarcamos esto, esta indicación que es muy, muy importante, es clave, revisar las bases. Tómense el tiempo, directores, directoras, docentes, todo el equipo que va a participar de esta postulación de los proyectos, siéntense a revisar con calma estas bases, que es muy importante tener todos los detalles de esta información. No podemos ver todas las bases en un webinar, es información bastante detallada, pero lo que sí es que vamos a tener espacios para poder ir solucionando sus consultas, sus dudas, pero eso parte de que ustedes lo revisen, ¿de acuerdo? Como segundo punto, el revisar un ejemplo, es decir, el hilo conductor de todo este espacio va a ser un ejemplo de un proyecto desde la identificación del problema hasta la definición o la sustentación de la sostenibilidad en un proyecto ya implementado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este espacio, así que si estamos preparados y listos, empezamos. Eh, Repasemos rapidito lo que vimos ayer, lo que es un proyecto de innovación educativa. Ayer conversábamos respecto a que un proyecto de innovación educativa no es una acción espontánea, no surge de la espontaneidad, no surge de la improvisación. Las buenas ideas, las buenas prácticas muchas veces pueden surgir también de manera no tan premeditada, de acuerdo, pero cuando queremos establecer la innovación educativa y hacerla sustentable y sostenible, esto ya se transforma en un proceso intencionado y tiene que responder a las demandas, las necesidades, la problemática. Por tanto, tiene que ser pertinente y partir de un proceso reflexivo, de un ejercicio de reflexión de estudiantes, docentes, equipo directivo, comunidad. Y para eso hablamos de que ya al haber identificado una problemática, al haber definido un objetivo, yo respondo de manera pertinente con una metodología, una estrategia, un procedimiento que implica un valor agregado, que considera algo original, algo nuevo, algo que plantea un cambio a lo que ya se está realizando y que por tanto tiene ese impacto en los aprendizajes, en la gestión, en el desempeño docente y en general en las condiciones y en el contexto de la institución educativa. ¿Ok? Además,
de este impacto en la enseñanza y en la cultura, esta innovación se hace sostenible, se institucionaliza a partir del ejercicio colectivo, de la participación de todos los miembros de la comunidad. Y a partir de el trabajo conjunto, la sistematización, la gestión del conocimiento generado, se puede lograr que esta innovación se continúe a lo largo del tiempo y no se diluyan los resultados ni el impacto establecido. Entonces, cuando hablamos de este tipo de proyectos, estamos hablando de proyectos de innovación educativa. Y también habíamos mencionado de que la importancia de la innovación en nuestras escuelas en un país como el nuestro, en donde todavía tenemos desafíos educativos grandes, grandes brechas que cerrar en distintos ámbitos de la educación, en primaria, inicial, secundaria y en otros niveles incluso, la innovación es crucial. Primero porque transforma lo tradicional en la innovación, justamente en lo novedoso, en esos cambios que van a permitir encontrar nuevas soluciones, ¿no? Hay un dicho, una frase muy conocida, muy célebre de que no esperes cosas distintas si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Nadie puede encontrar resultados distintos si siempre hace lo mismo. Entonces, ese cambio, esa transformación de lo que tradicionalmente hemos hecho en las aulas es algo importante para poder generar los cambios a nivel de la gestión, del aprendizaje, de la comunidad. Entonces, la transformación a partir de la innovación. Y es una transformación que no parte desde el docente, desde el directivo, viendo al estudiante como un sujeto que solamente recibe, que solamente acata, que solamente sigue indicaciones, sino como alguien activo en el proceso de cambio. Por tanto, la innovación involucra a los estudiantes, los pone al centro del proceso de transformación y los convierte en agentes de cambio. Y este cambio no solamente se da en los estudiantes, porque definitivamente al darle al estudiante ese protagonismo, generas un cambio en él, desarrolla sus competencias, desarrollas aprendizajes, habilidades, conocimientos, actitudes nuevas, pero también como el estudiante no es solamente un sujeto inerte entre cuatro paredes de una institución, sino alguien activo en una comunidad que se interrelaciona, por tanto, su cambio también impacta a nivel del entorno. Y es donde vemos cambios a nivel de comunidad, a nivel de otras instituciones, a nivel de todos los actores que están relacionados a la institución. Ese es el poder que tiene la innovación en las escuelas. Es por eso que la promovemos y es por eso que hacemos año a año este concurso, porque queremos fomentarla cada vez más. Y ya también conversamos sobre cómo surge este proyecto. De hecho, lo acabamos de mencionar y para resumirlo, pues partimos de un problema, analizando sus causas, sus consecuencias, definiendo objetivos viables, ambiciosos pero viables, definiendo y seleccionando cuál va a ser la metodología o estrategia que voy a utilizar para darle vuelta a ese problema y cumplir mi objetivo, considerando ese valor agregado, ese valor diferencial en cuanto al aprendizaje sobre todo, ¿no? Ese valor distinto que va a permitir el cambio que espero lograr. Y asegurándome que lo que proponga, la metodología, el procedimiento, la estrategia, sea pertinente, respondiendo a los objetivos y, por tanto, respondiendo a solucionar el problema, a contribuir en la solución y respondiendo a los intereses de los estudiantes, a sus necesidades de aprendizaje, a sus necesidades de desarrollo de competencias y también a las necesidades del contexto, para que de esta manera podamos establecer también la sostenibilidad a partir del involucramiento de los distintos actores, con reflexión constante y gestión del conocimiento para que esta propuesta que yo he diseñado y que he implementado, que responde a esas necesidades, que responde a esa problemática, permanezca y no sea solamente flor de un día, sino que continúe, se siga en su impacto, incluso crezca, incluso irradie y sea de un impacto mayor cada vez. Ese es un poquito el resumen de cómo nosotros formulamos un proyecto y cómo surge un proyecto de innovación educativa. En el caso de los proyectos de innovación educativa consolidados en la categoría A, vamos a evaluar estos cuatro criterios: la intencionalidad, la originalidad, el impacto y la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de proyectos consolidados, estamos hablando de proyectos que ya tienen 2 años o más de estar siendo implementados
y que ya tienen resultados, es decir, proyectos que ya tienen un buen tiempo de ejecución y que, por tanto, lo que buscan con este financiamiento es potenciar ese impacto, reformular, rediseñar, fortalecer lo que ya se viene haciendo. Entonces, hasta ahí el repaso de lo que hicimos el día de ayer, de lo que conversamos el día de ayer. Y ahora sí, entremos al procedimiento de formulación, a la formulación, a toda esta ruta de formulación, paso a paso, comenzando por el problema, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo algunos aspectos, algunas definiciones, ¿sí? Algunos conceptos, algunas pautas para pasar a la ejemplificación, ¿sí? Y esa va a ser un poco la ruta que vamos a seguir. Algunos conceptos, definiciones, ejemplificación, y así vamos desarrollando un proyecto por completo. Comencemos con esta pregunta. ¿Cómo caracterizamos el problema o desafío del proyecto? A ver, pueden escribir por el chat, por ahí de repente algunas ideas, algunos comentarios. ¿Cómo ustedes suelen hacer esta caracterización cuando identifican un problema? ¿Cómo suelen ustedes desarrollar ese problema y entender ese problema o desafío al que se tienen que enfrentar? Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre un problema y un desafío. Son muy parecidos, en realidad se interrelacionan e incluso en muchas ocasiones existen tanto problemas como desafíos, ¿ok? Pero es importante diferenciar ambos aspectos para saber que la estrategia puede tener algún valor distinto, alguna matiz, ya sea que partamos de un problema o ya sea que partamos de un desafío. En realidad, todo proyecto de innovación parte de un reto, de algo que tengo que cambiar, ¿no? De algo que observo en el contexto que tiene potencial de cambio. Cuando hablamos de un problema, generalmente hablamos de situaciones que son muy negativas, que tienen un impacto muy negativo, ¿no? Algo que está tirando hacia abajo, que está generando puntos de dolor importantes, que pueden ser causados por factores ya sean internos o externos en la institución, pero que tienen un claro impacto que genera desmedro a los aprendizajes, a la gestión, y que es muy visible este impacto negativo. Ahí hablamos de un problema. Mientras que cuando hablamos de un desafío, no necesariamente es algo que genere un impacto negativo crítico. Es decir, puede que sea algo que nos parezca que está funcionando, ¿ok? Pero que puede mejorar, que tiene un potencial y una oportunidad de mejora visible y que al hacerlo puede generar cambios importantes también en el aprendizaje, en la gestión, en la cultura. Entonces, así es como diferenciamos un problema de un desafío. Y es importante para saber cómo va a ser la metodología o la estrategia que voy a emplear. Y cuando hablamos ya sea del problema o del desafío, sabemos que es algo que tiene un efecto o bien es negativo o que bien puede transformarse en algo mejor. Ese afecto lo vemos en los aprendizajes, lo vemos en el contexto, en las personas, en la comunidad, en el entorno, y como ya mencioné, puede tener causas internas o externas a la institución educativa. ¿Ok? Entonces sí es importante tener en cuenta esto porque no solo hay que mirar dentro de las cuatro paredes de la institución, sino que también hay que ver el ecosistema dentro del cual está inserto nuestra institución educativa, porque podemos encontrar esos problemas o desafíos o causas de esos problemas o desafíos al exterior. Para poder comprender este problema o este desafío, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Y aquí lo que hacemos es observar, ¿sí? La observación es el punto de partida. Una observación minuciosa, detallada, concentrada, recopilando datos que pueden ser recogidos mediante contacto directo con entrevistas, testimonios que recojamos o a partir también del recojo de otra información indirecta, ¿no? Informes, reportes. Ya vamos a ver un poquito más a detalles, pero yo primero identifico este problema y luego lo entiendo y lo defino. No olviden que este paso es clave porque muchas veces queremos saltar a la solución rápidamente. Queremos rápidamente plantear algo que debe cambiar cuando todavía no hemos entendido el problema. Y esto por eso es clave, la definición del problema. Yo puedo estar observando muchas cosas, recopilando datos, pero si no logro entender la relación que hay, las causas, cómo se conectan esos aspectos, no entiendo el problema realmente, la propuesta que yo pueda realizar podría caer en saco roto. Porque si no entendí el problema, puede que proponga algo que no tiene nada que ver o que está tirando hacia otro lado distinto
a las causas del problema. Entonces, hay que entender el problema y hay que definirlo. Y esto viene de analizar las causas, es decir, de dónde se origina el problema, y también de evaluar el impacto, es decir, analizar las consecuencias y la urgencia que tiene el poder atender este problema. Así es como nosotros comprendemos una problemática. Las recomendaciones que les damos es que busquemos diversas fuentes, ¿ok? No nos limitemos solo a la información que está a nuestro alcance. Como les dije, no se trata de hacerlo rápido, sino hacerlo bien. No nos conformemos con un análisis superficial. Recopilemos información de distintas fuentes como informes, evaluaciones, estudios, encuestas, testimonios que recojamos, artículos, etcétera, etcétera. Mientras más información tengamos, mejor, porque podemos comprender mejor. Para ese fin, hay que hablar con distintos actores educativos, comenzando por los estudiantes, porque los estudiantes tienen una mirada del problema. Entonces, es importante saber y conocer sus puntos de vista. También con docentes, equipo directivo, padres, madres de familia, actores de la comunidad, empresas, instituciones públicas, privadas, sociedad civil, etcétera, etcétera. Los distintos actores alrededor del problema pueden tener distintos puntos de vista que nos dan perspectivas complementarias sobre este problema. Y además para esto existe también toda una metodología que probablemente muchos de ustedes ya las conozcan, como profesionales de la educación que son, estas herramientas y técnicas de análisis, ¿no? Desde las técnicas para analizar el problema, los diagramas de causa-efectos, el árbol de problemas, técnicas de cartografía social y muchas otras que nos permiten recoger información, procesarla, analizarla y tener conclusiones mucho más iniciales, ¿verdad? Y conclusiones iniciales que nos permitan comprender mejor. O sea, las conclusiones al análisis del problema, no al proyecto en sí. Pero ese análisis es el resultado de la síntesis de lo que estamos realmente observando y de lo que también están observando los distintos actores. Estas técnicas nos van a permitir tener esa información mucho más digerida, por así decirlo, para poder tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer y convertir ese problema en una solución. Así que para poder redactar, no se olviden que no basta solamente con listar el problema, sino que hay que analizar las causas desde los distintos ángulos de distintos actores. Hay que ser claro y preciso. El texto que nosotros utilicemos tiene que ser consistente, una argumentación sólida. Tratemos de no ser redundantes ni repetitivos. Y tiene que estar sustentado en evidencias. No solamente basta con decir algo, ¿no? Con mencionar de repente, no, existen muchos más casos de violencia, ¿no? Ha aumentado los casos de violencia escolar en la región. Ok, ¿de dónde parte esa afirmación? ¿Cómo sé que aumentaron esos datos? He revisado un informe de repente del OGEL, del ministerio, he de repente recogido testimonios, he visto un artículo científico, he tenido conversaciones con padres, con asociaciones de padres, etcétera, etcétera. Puedo tener distintas evidencias que me sustentan. Entonces, no basta con solamente hacer afirmaciones, sino que hay que sustentarlas. Y el análisis del problema debemos procurar considerar evidencias o sustentos más cuantitativos como cualitativos. Y para que no nos equivoquemos, pues entonces señalemos, recordémonos que cuando estamos aquí caracterizando el problema, todavía no estamos pensando en la solución. Esto es algo que también suele pasar mucho, que cuando estamos en el apartado de caracterización del problema, empezamos a hablar de lo que queremos hacer. Nuestro proyecto se trata de que queremos, ¿no? Decimos una línea rápida sobre, han aumentado los casos de violencia escolar y por eso el proyecto va a ser esto y va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto. Y pasamos rápidamente a decir lo que vamos a hacer, cuando lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Cuando redacten en el apartado 1.1 la caracterización, no hablen de su alternativa de solución todavía. Ahí no tienen ni siquiera que mencionarla. Van a haber apartados en los que van a mencionar. Aquí se concentran en analizar el problema. No olviden no solamente listar la problemática, sino considerar evidencias y algo que también suele pasar, puede parecer muy obvio, pero en realidad ha pasado muchas veces que en la caracterización que hacen algunas instituciones empiezan a describir la historia de la institución, de la comunidad, del contexto, pero sin concentrarse en las causas, las consecuencias del problema que han mencionado. Entonces,
concentrémonos en el problema y las causas y consecuencias. Para eso estas técnicas de árbol de problemas, de este diagrama causa-efecto, nos van a ayudar para que no nos desviemos del tema. ¿Ok? No se trata de hacer una historia, se trata de sustentar lo que estamos observando. Así que vamos a verlo a través de un ejemplo. ¿De acuerdo? En este caso, estoy colocando este pequeño video. No lo voy a pasar todo. No estoy, no sé si estoy compartiendo sonido. Voy a ver. Ahí está, ahora sí. Compartir. Vamos a ver solo un extracto. No vamos a ver toda la imagen, ¿de acuerdo? ¿Me confirman si... Al pasar de 398 a 400. Sí se escucha. Ya, perfecto. Voy a... Desde aquí. Vamos a ver un minuto nada más. No vamos a ver todo el video, pero nos vamos a dar cuenta de qué trata. Ahora no son nada favorables para el Perú. De acuerdo a la prueba PISA 2018, evaluación que se realiza cada 3 años, el desempeño en lectura mejoró en apenas 3 puntos, al pasar de 398 a 401 en calificación, posicionando al Perú en el puesto 64 de 77 países del mundo, ubicándose así entre los últimos lugares de América Latina, por debajo de Chile, México, Colombia y Brasil. Pero ¿a qué se debe esta preocupante cifra? Este panorama responde a varios factores. Yo creo que son muchos los factores que producen este tipo de resultados. Tiene que ver con la historia en el país de la valoración de la lectura, la calidad y la cantidad de libros que están en las escuelas, el acceso que dentro de las escuelas los niños y niñas tienen. El confinamiento y el lento retorno a las clases presenciales debido a la pandemia han generado un impacto en el desarrollo de estas competencias lectoras. Tantas horas en la casa tuvieron su efecto, y eso no solo es en Perú, todos los profesores están luchando con lo mismo, con pérdida. Bien, vamos a dejarlo ahí. Igual es algo que ustedes podrían ver de manera detallada, no solamente este reportaje de este canal, sino muchos otros reportajes, ya sea de canales de televisión, fuentes en internet, estudios, informes, del mismo ministerio, del gobierno, de una dirección regional, de una UGEL, sobre la comprensión lectora, ¿verdad? Sabemos que hay una problemática. Nosotros lo que tenemos que hacer, obviamente, es hacer un análisis mucho más específico, mucho más profundo de cómo esa problemática atañe a la institución, cómo se ve en la institución y también cuáles son las causas y consecuencias en el entorno cercano. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo que existe esa problemática, esto es lo que nos pide la ficha descriptiva en este primer apartado y que se relaciona con el criterio de intencionalidad. Recuerdan que dijimos que es un primer criterio que se va a evaluar. ¿Ok? Tenemos dos apartados que formular en esta primera parte, que es la identificación del problema y la descripción de los objetivos. El primero es para caracterizar el problema, pueden leer ahí, caracteriza el problema central o el desafío de su proyecto que su proyecto busca abordar o que ha motivado la implementación de su proyecto. Entendiendo que estamos en una categoría A, en donde ya el proyecto viene siendo implementado durante más de 2 años, ¿no? 2 años o más. Es un proyecto que ya está consolidado, pero que queremos fortalecerlo, potenciarlo, mejorar. Entonces, eso también hay que tener en cuenta con respecto a la caracterización. Y aquí nos piden que la descripción incluya causas, consecuencias que justifiquen esta implementación en base a evidencias y que se vincule con las competencias del currículo. ¿Ok? También nos dan recomendaciones para el registro de las evidencias y luego en el siguiente apartado nos pide formular el objetivo, tanto el general como los objetivos específicos, considerando esta metodología, estos criterios SMART para los objetivos, que es que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que consideren un tiempo. También nos dan una indicación de extensión máxima de caracteres que hay que tener muy en cuenta. Con esta pauta clara, con la rúbrica que nos evalúa en el primer criterio 1.1 justamente la caracterización y en el 1.2 la formulación de los objetivos, podemos pasar a hacer la formulación de este apartado, ¿no? Nosotros buscamos lograr estos niveles, el nivel excelente, ¿sí? El mayor nivel en la caracterización y la formulación de objetivos. Aquí tenemos 25 puntos de la postulación, así que es un criterio que tiene bastante valor. Entonces, vamos a ver. En este caso, estamos hablando de una institución educativa
XXX, ¿ok? Ya, no le colocamos un nombre en particular, en un distrito, que puede ser cualquier distrito del país, pero se empieza a describir primero la brecha que hay, la brecha social, lo relaciona con los niveles económicos, el acceso a los centros de educación superior fuera de la localidad, las labores que se realizan, ¿ok? Un poquito describiendo el contexto. Pero luego se pasa a presentar data más específica, ¿ok? Mencionando que en el año 2021 se había comenzado el proyecto y habla del proyecto, ¿no? Se analizaron las actas de evaluación, se identificaron el 30% de estudiantes en el nivel inicio, el 50% en nivel en proceso, es decir, ahí va un 80% de estudiantes que no están logrando las competencias, que los resultados llevan a deducir que no están comprendiendo los textos los estudiantes, porque no están logrando estas competencias. Según estos resultados, en la evaluación de 2021, porque esta evaluación anterior fue en 2020, el 25 de estudiantes se encontraba en nivel inicio, es decir, la situación no pudo mejorar. Al parecer, no funcionaron las estrategias, se redujo la cantidad de estudiantes en proceso, pero no, tampoco se incrementó demasiado en el nivel logrado. Se logró subir un 15% en el nivel logrado. Es decir, hubo un avance, pero todavía hay un reto importante. Se habla de una encuesta aplicada a inicios del año, donde se recogen los intereses de lectura de los estudiantes. 80% de estos estudiantes manifestó este poco interés por leer los textos ofrecidos en las aulas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo yo aquí estoy, al describir el problema, no solo estoy haciendo afirmaciones, sino que estoy presentando data cuantitativa, estoy citando las fuentes que luego voy a adjuntar, porque tengo que adjuntar estas evaluaciones diagnósticas, estas encuestas aplicadas y sus resultados, van a ser mis evidencias, mis sustentos. Y cuando yo formulo el problema, estoy citando estas fuentes y estoy dando la información. ¿Ok? Entonces, el problema que yo voy identificando aquí es que los estudiantes del nivel inicial y primaria de esta institución presentan bajos niveles en la competencia a leer diversos tipos de textos en su lengua materna y una poca motivación por la lectura. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos hecho una primera descripción. Ustedes tienen 5.000, acá hemos tratado de hacer un extracto del texto, pero ustedes van a tener 5.000 caracteres, es decir, pueden colocar más información. Pero la idea es que podamos mostrar esta información con esta estructura, ¿de acuerdo? Con este detalle. Y que luego también pasemos a pensar en las causas, en ese análisis, y empezar a describir estas causas. Por ejemplo, en este caso, las causas que establecemos a nivel pedagógico, las metodologías que están abordando la lectura como un proceso orientado a leer y responder preguntas, es decir, un proceso más mecánico. Mencionan data también, 75% de los docentes tiene dificultad con el monitoreo de la lectura, ¿ok? Luego, ofrecen espacios de lectura, ofrecer espacios de lectura, otra causa, ¿no? Se ofrecen espacios de lecturas en el aula con textos seleccionados por los docentes, es decir, no se da oportunidad a los estudiantes a que ellos seleccionen los textos que quieran leer, por lo tanto, eso hace que reduzca el interés. Se identificó que, según los resultados de monitoreo, el 100% tiene esta dificultad, es decir, todas las aulas de la institución, en todas las aulas, los docentes son los que eligen qué se lee, y el estudiante no tiene esa oportunidad. Luego, otra causa, carencia de espacios comunitarios y en las familias que fomentan la lectura. Es decir, ni en el hogar ni en la comunidad hay espacios donde se pueda dar oportunidad a lecturas, bibliotecas u otros espacios para fomentar esta lectura. ¿Sí? Y según la encuesta aplicada, el 90% afirma esta carencia. Entonces, tenemos nuevamente una descripción de lo que está ocasionando el problema con data cuantitativa, señalando las fuentes y relacionándolo directamente al problema. Y luego pasamos a mencionar las consecuencias. En este caso, la dificultad del aprendizaje continuo, es decir, este problema en el que los estudiantes están teniendo la dificultad con la lectura y la comprensión de lo que están leyendo y poca motivación para la lectura, genera esta dificultad del aprendizaje porque la lectura forma parte de todos los procesos de aprendizaje de todas las áreas también. ¿Sí? Entonces, está obstaculizando el aprendizaje de otras áreas también. También obstaculiza su participación cívica y social y también genera lo que es una ineficiencia laboral, pues muchas tareas, incluso las básicas, y en este caso quizás más pensada en el impacto a futuro, pero también el impacto presente de las tareas que, a pesar de ser niños de inicial o de primaria, pueden realizar
en sus actividades. En este caso se habla del impacto a nivel laboral, pero podríamos pensar incluso impacto presente en las actividades cotidianas que tienen que ver con la lectura, ¿de acuerdo? Como el hecho de informarse sobre la realidad nacional, como el hecho de repente de realizar tareas de compraventa en el que tienen que revisar si yo voy a comprar algo a un supermercado o voy a comprar algo y veo la etiqueta para ver los ingredientes, tengo que comprender las indicaciones de una receta, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que implica la lectura. Entonces, ya vemos cómo se va describiendo, se va caracterizando este problema de una manera bastante específica. ¿Ok? Como les dije, ustedes tienen aquí 5.000 caracteres, así que pueden detallarlo un poquito más. ¿Ok? ¿Y qué evidencias puedo considerar aquí? Las actas de evaluación de 2020. Fíjense que aquí les damos el detalle del tipo de evidencia que es, del contenido y de la utilidad que tiene, las encuestas de intereses de lectura que se aplica a estudiantes, que es lo que se mencionó, ¿verdad? Las encuestas aplicadas a las familias sobre los hábitos y espacios de lectura, el informe de monitoreo pedagógico a docentes en 2021 y algunos extractos o fragmentos del PI en donde se puede evidenciar cómo se está declarando la lectura como una prioridad institucional también y cómo se alinea el proyecto de la gestión, este proyecto a la gestión escolar. Entonces, documentación, ¿podemos tener otras? Sí, claro que sí. Podríamos nosotros pensar en otras evidencias que sustenten. Pero fíjense que aquí tenemos evidencias cuantitativas y cualitativas que sustentan nuestra problemática. ¿De acuerdo? ¿Y cómo evaluamos esta caracterización? Recordémoslo, tenemos el criterio de intencionalidad en la rúbrica que está en las bases. Este primer apartado, el criterio 1.1, es el que está evaluando esta caracterización, la cual debe ser con detalle, coherencia, precisión, tal como se señala en el nivel 4, que es el nivel excelente. ¿Ok? Bien. Entonces, por ahí pueden ir lanzando sus preguntas por el Facebook. Después de los objetivos, vamos a hacer una pequeña pausita para responder algunas preguntas. Termino esta primera parte con lo de los objetivos para darle pase a mi compañera Carmen. Entonces, teniendo la caracterización del problema, ahora sí puedo pasar a pensar en los objetivos. Ahora sí puedo pensar en lo que voy a hacer para cambiar. ¿Sí? Ya dijimos, no pienso al comienzo en lo que quiero hacer. Eso lo pienso después de entender el problema. Entendí el problema, lo caractericé, lo describí, sé las causas, sé las consecuencias, con fuentes sustentadas, no porque solamente a mí se me ocurre, no por mi percepción, sino porque realmente tengo evidencia de que está habiendo un problema y sé qué lo está originando, entonces ahora sí puedo formular los objetivos del proyecto. Un objetivo no es otra cosa que darle la vuelta al problema, ¿ok? Esa situación que espero alcanzar como producto o resultado del proyecto. Y por tanto expresan un cambio positivo. Y para poder formular los objetivos, pues pautas fundamentales es iniciar con un verbo en infinitivo, en este caso, que es la manera de formulación que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque es una acción, ¿verdad? Es algo que queremos hacer y que queremos que los estudiantes hagan. Por tanto, comienza siempre con un verbo, ¿ok? Ar, er, ir. Queremos fortalecer, queremos mejorar, queremos diseñar, queremos construir, queremos, no lo sé, proponer, evaluar, distintos verbos. Este objetivo va a expresar la situación positiva deseada, es decir, el problema cambiado hacia una realidad, esa realidad que queremos y no la que existe, ¿no? Lo que estamos queriendo lograr. Se orientan los aprendizajes porque los objetivos tienen que considerar los aprendizajes. No solamente es un cambio a una realidad, sino que partiendo de lo que van a aprender los estudiantes en ese proceso de cambio. Y obviamente considera el contexto y las acciones que van a ser alcanzadas por la institución, porque buscamos que sean proyectos de innovación a nivel educativo con un impacto en toda la comunidad, no solamente en los estudiantes. Así que más o menos la estructura que podemos ver es un verbo más la competencia, más la población, más la estrategia o metodología innovadora y adicionalmente también incluyendo los plazos o los tiempos. No necesariamente va a estar en este orden. El verbo siempre tiene que estar al comienzo, pero podríamos tener la población antes, luego la competencia o la estrategia. Puede variar. Lo importante es que tenga estos elementos y que responda a estas preguntas de qué quiero lograr, en quiénes, en dónde, cómo quiero lograr. Y algo sumamente importante es que la formulación de nuestros objetivos, ya sea el objetivo general o los objetivos específicos, debe cumplir con estos criterios, que es los criterios SMART.
¿sí? Que viene de una metodología que se usa para la formulación de objetivos a nivel empresarial, pero que ayuda mucho porque justamente es una metodología que nos permite formular criterios de una manera más inteligente. Por eso se llama SMART, porque busca que sean mucho más específicos, criterio de especificidad, primero, que se describan con detalle lo que se quiere lograr, medibles, que yo coloque un parámetro que me permita saber si se cumplió o no se cumplió el objetivo, alcanzables, es decir, que pueda ser cumplido por los estudiantes según los recursos que se tenga, relevante, es decir, que tenga un impacto, que sea importante lo que se logre y con un tiempo establecido, es decir, un plazo en el que se establezca cumplir este objetivo. Cumpliendo con todas estas características, vamos a tener un objetivo potente que nos va a permitir realmente dar la vuelta al problema. ¿De acuerdo? Vamos al ejemplo, entonces. Si analizamos la formulación, el objetivo que hemos planteado para este proyecto, que hemos descrito ya en la problemática sobre las dificultades que hay en la comprensión lectora y la motivación para la lectura de estos niños de inicial y de primaria, el objetivo general propuesto es mejorar los niveles de la competencia leer diversos tipos de textos en su lengua materna de la institución, ¿ok? Reduciendo el nivel de inicio al 5% y aumentando el nivel logrado o destacado al 50% de los estudiantes al finalizar el ciclo, en este caso sería el 2026, si lo planteáramos el próximo año, mediante la implementación de la estrategia Leer para Crecer en nuestra comunidad. Fijémonos que, ojo, esta es una forma de una manera de formularlo. Fíjense que no necesariamente está en el orden que pusimos allá, pero sí están todos los elementos. Primero, que tenemos un primer verbo en infinitivo, las competencias, habla de la competencia explícitamente, señala la población a la que está orientada, la estrategia que se va a usar y el plazo. ¿De acuerdo? Y además cumple con los criterios. Es específico, está detallando exactamente lo que se va a hacer. Hay un parámetro, metas de porcentajes que se quieren lograr. Es un objetivo alcanzable en el sentido de ya se tiene data de qué se ha logrado en años anteriores y se está planteando llegar al 50% de logrado y destacado. Tampoco se está poniendo, vamos a lograr el 100%, porque probablemente eso, debido a la data que se tiene, puede que no sea completamente viable y más bien se plantea un 50%. Es relevante porque definitivamente esta competencia ya se mencionó que tiene impacto no solo en el área de comunicación, sino en todas las áreas y establece un plazo, porque plantea que esto se va a dar a final del 2026. Lo mismo, ¿ok? Es justamente lo que les mencionaba. Lo mismo vamos a hacer cuando veamos los objetivos específicos. Tenemos para esta propuesta de proyecto 3 objetivos específicos. Y fijémonos algo muy importante. Estos objetivos específicos están centrados en las acciones de los estudiantes. El objetivo general está mirado desde lo que queremos nosotros como institución movilizar en ellos. Nosotros queremos mejorar los niveles de los estudiantes a través de una estrategia. Pero los objetivos específicos están concentrados en lo que queremos ver en los estudiantes al finalizar y durante el proceso. Entonces, ¿qué quiero que hagan los estudiantes? Van a explorar diversos tipos de textos en su lengua materna entre marzo y junio de 2026, eligiendo libremente al menos el 60% de los títulos disponibles en su aula y demostrando interés lector en actividades guiadas, con el acompañamiento de estrategias pedagógicas, afectivas y motivadoras. Entonces, es específico, ¿sí? Plantea un parámetro de medición. Es alcanzable, es relevante y también considera un plazo. Y además está cumpliendo con también tener un verbo, las competencias, la estrategia y el plazo. En este caso, como estamos hablando de los estudiantes, ya no lo señalo, pero lo podría también colocar, ¿no? Que los estudiantes puedan explorar, ¿no? Lo mismo con el objetivo 2 y el objetivo 3. Vemos participar en actividades trimestrales de fomento de la lectura que involucren a sus familias y comunidad. Ahí está el plazo, está también las habilidades que se van a fortalecer y lo mismo en el objetivo 3. Producir evidencias de comprensión lectora mediante elaboración. Está la estrategia, está el plazo y la competencia relacionada. De esta manera es como vamos a formular estos objetivos. El objetivo general y los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Y ahí creo que se coló una diapositiva distinta. Y bueno, ¿cómo vamos a evaluar estos objetivos? Recuerden que estamos todavía en el criterio de intencionalidad. Así que corresponde evaluarlo con el indicador 1.2. Vemos que en el nivel excelente te plantea formular el objetivo general y los objetivos específicos
¿sí? Que van a permitir darle la vuelta al problema, superar el problema central y alcanzar el desafío con una redacción clara, concisa, conectada con las competencias y con estos atributos de la metodología SMART, ¿no? Específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo definido. Y es lo que justamente hemos realizado. Y damos las gracias nuevamente a todos los docentes y especialistas que hoy nos acompañan. Recibimos con mucha emoción sus saludos desde cada rincón de nuestro Perú, a nuestros amigos de Piura, de Lojel Chulucanas, Ayabaca y toda la región cálida. San Martín con Lojel El Dorado, que están presentes, Huancavelica desde el Ircay, Puno con el Seba ETV de Lampa y Sandía, Loreto desde Mariscal Ramón Castilla, también nos ha dejado sus saludos Junín con Lojel Chupaca y Huancayo. Además, Huánuco, Jaén, Apurímac, Lambañeque, Cañete, Chincha y todas las UGELs e IES que nos acompañan hoy. Su presencia nos llena de energía a todo el equipo de FONDEP que estamos realizando este gran esfuerzo del concurso CNPie 2026. Cada saludo refleja el compromiso que tienen con la educación peruana. Y ahora, yendo a algunas preguntas que ya nos han dado, vamos a tratar de responder a Jacqueline Mora. Buenas tardes, el anexo 5, declaración jurada de autenticidad y originalidad de proyecto, ¿quién lo llena? ¿Todos los participantes o solo el coordinador del proyecto? Claro, al ser una propuesta, buenas tardes con todos, al ser una propuesta de la institución y poder mostrar cuán legítimo es el proceso, lo llenaría solo el coordinador una sola vez para garantizar este proceso. Carmen Vildal López nos dice, el desafío es un reto. Gracias, Carmen. Los retos son oportunidades disfrazadas para innovar y transformar la educación. El CNPie es por eso un espacio perfecto para convertir estos desafíos en proyectos tangibles que impacten en sus estudiantes y en la comunidad. Así que animamos a todos a postular con su institución educativa, donde recibirán acompañamiento técnico, posibilidad de financiamiento y serán parte de una red nacional de docentes innovadores. El Perú necesita más educadores y ven los retos como motores de cambio. Entonces, ahora sí, seguimos con la segunda parte y dejamos a nuestra especialista Carmen Laudo. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes otra vez con todos, maestros y maestras que nos están siguiendo por la plataforma del Facebook. Bien, si por favor me ayudan a compartir, yo voy a compartir, aquí tengo ya la presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, se ve. Bien. Bueno, Juan nos ha un poco explicado la intencionalidad del proyecto, porque él nos ha hecho ver de cómo se redacta el problema y cómo se redacta el objetivo del proyecto. Estos dos aspectos tienen que ver con la intencionalidad del proyecto como criterio. Lo que yo voy a detallar a continuación es la solución innovadora, como bien lo dice la presentación. Y para considerar la redacción de la propuesta innovadora, primero debemos identificar qué propuesta es la más pertinente para poder lograr ese objetivo que se ha planteado. De hecho, hay una necesidad de fortalecer una competencia en todo lo que nos ha ido relatando nuestro amigo y compañero Juan. Y entonces pensar, ¿qué estrategia podemos desarrollar para poder superar este objetivo, poder lograr el objetivo y superar el problema? Pero es importante, dado que se está planteando una propuesta innovadora, pensar en cuál es el valor agregado de esta propuesta. Es decir, cuál es la innovación que presenta esta propuesta. Y esto es muy importante en el momento ya de proceder a la redacción de cada uno de los pasos de la propuesta que vamos a plantear. Y justamente el tercer proceso es describir cómo se desarrolla esta propuesta y nos estamos refiriendo al procedimiento. Es bien importante que esta propuesta también pueda dar la mirada al contexto, pero también a las necesidades y los intereses del estudiante. Y por eso hablamos de cuán pertinente puede ser la propuesta. Por ello decimos que una estrategia o una propuesta innovadora puede ser de dos maneras. Puede ser original cuando es una propuesta
con un valor agregado desde la propia creación del equipo que va a plantear esta innovación, o puede ser también una adaptación creativa de otra que ya existe. Ambas van a permitir el cambio y la mejora de los procesos en la escuela. No olvidar que en una estrategia innovadora lo que le da el sello diferente es el valor agregado. Y es ahí donde damos la mirada en ver cuál es la innovación que se está proponiendo. Cuando formulamos una estrategia innovadora, es importante dar algunos pasos para poder hacer más consistente esta propuesta. Y uno de ellos es buscar información académica sobre esta propuesta que estamos planteando. ¿Qué antecedentes pueden existir y cuál va a ser la efectividad de lo que estamos pensando realizar? De hecho, vamos a identificar luego metodologías o estrategias, recursos también, aliados, y sobre todo es importante analizar cuán viable es la propuesta que estamos planteando. También es importante ver y analizar, ver una réplica de esta estrategia, ver cómo podría funcionar en nuestra institución educativa y posteriormente, ¿no? A partir de lo que vamos a hacer esta réplica, ver algunos cambios que se puedan creer convenientes. También hay estrategias y hay propuestas que a nivel de los concursos que se han dado años anteriores, hemos visto propuestas inéditas, propuestas donde los maestros no han visto la adaptación de una que ya existe, sino han planteado una estrategia original. Y esto es importante porque esto denota la creatividad, la propuesta de los maestros desde un punto de vista ya más original. Bien. Además, tener en cuenta que cuando planteamos la estrategia innovadora, ¿no? Recae en un enfoque en el que tenemos que pensar que esta estrategia tiene que resolver el problema del cual estamos partiendo, pero también debe ayudar y favorecer a lograr el objetivo que nos hemos planteado. Hace un momento Juan planteaba el objetivo del ejemplo y él nos decía que es incrementar el nivel de la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, ¿cómo esta propuesta realmente logra ese objetivo? Y eso es algo que no podemos perder de vista. Además, la estrategia que planteamos como solución siempre vamos a encontrar siempre antecedentes que han sido desarrollados en otros contextos y al conocerlos, estos nos van a dar luces de cómo podríamos nosotros proponer nuestra solución o estrategia. Definitivamente es importante que cumplan con este criterio de la originalidad, pero ya hemos visto que pueden ser inéditos o pueden ser una adaptación de alguna que ya existe. Es importante evaluar cuán viable es la propuesta en nuestra institución educativa y cómo podemos hacerla sostenible. También es importante que esta estrategia sea pertinente al contexto, que se adecue al perfil de los estudiantes, a sus necesidades, a sus intereses, pero que también se enfoque en el desarrollo de las competencias del estudiante y que responda a los enfoques que están planteados en el currículo nacional. Es importante ver todos estos aspectos en el momento que voy perfilando y proponiendo la estrategia con la cual voy a lograr el objetivo del proyecto. Esta diapositiva nos presenta algo bien importante, porque esto es el sello que va a tener cada institución educativa en la propuesta que va a realizar. Porque todos hacemos plan lector, pero el valor agregado es el que hace distinto de una institución a otra. En ver el cómo lo hace una institución y cómo lo hace otra institución. Y por eso se dice que el valor agregado es un elemento que brinda el potencial innovador a la estrategia y lo hace único y distinto a otros. En lo posible, es importante ver algunas fuentes confiables, investigaciones, fuentes académicas, experiencias con otras instituciones, de tal manera que toda esta revisión le dé un mejor soporte a la propuesta que estamos planteando.
Veamos ahora un ejemplo. De hecho, el ejemplo que les vamos a presentar y que ya les estamos presentando también a partir de la identificación del problema, es un ejemplo de un proyecto que ha ganado años anteriores y nada mejor que conocer la propia experiencia de los maestros. Pero recordar en el momento que hacemos la formulación de la solución innovadora, ¿a qué nos reta también las bases? Y las bases nos dicen, maestro, usted tiene que describir de qué trata la metodología o estrategia innovadora que viene implementando en su proyecto y cómo esta estrategia se vincula al objetivo principal del proyecto. Por eso es muy importante que cuando vayamos diseñando la estrategia, no perder de vista el objetivo del proyecto. Para esto tenemos un espacio de 3.000 caracteres, pero además le dice, ¿no? En el momento que usted proponga su propuesta innovadora, va usted también describir el paso a paso de esa estrategia. Por eso habla de un procedimiento metodológico y que a la vez en ese proceso que vamos a detallar, ¿no? Después del proceso debemos adjuntar un video. Un video que debe ser máximo de 3 minutos, donde aquí es importante ver el contenido de este video. Aquí vamos a comentar, aquí vamos a contar, aquí vamos a dar a conocer cómo es que se desarrolla esa estrategia innovadora. Cuanto más creativos podamos ser al presentar el video va a generar mejor impacto. Y cuando la participación sea en mayor énfasis del estudiante, mucho mejor. Es mejor escuchar al estudiante en ver cómo se desarrolla el proceso de esta metodología. Por lo tanto, y al final de las bases, nosotros tenemos una rúbrica. Y si ustedes quieren obtener el puntaje más alto en esta descripción de la solución innovadora que es importante y aquí van a lograr los 30 puntos, es en primer término, si yo estoy en la descripción de qué trata la metodología y cómo lo vinculo al objetivo, entonces logro los 10 puntos si es que esa descripción tiene precisión y orden. Además, esa descripción es clara, detallada y demuestra una vinculación directa y efectiva con el objetivo principal del proyecto. Y cuando hablamos del objetivo principal del proyecto, estamos hablando del objetivo general que Juan nos presentaba. Y luego tenemos que detallar el procedimiento de esa estrategia. Y si queremos lograr los 20 puntos que tiene que se evalúa con la rúbrica, debemos tener en cuenta que cuando describimos el procedimiento lo debemos hacer con precisión y con orden. Muchas veces estos dos aspectos son importantes para comprender bien en qué consiste esta estrategia. Y el video, ya hemos hablado del video que dura más aproximadamente hasta 3 minutos, debe describir ese procedimiento, pero sobre todo destacando la originalidad del procedimiento y cuán pertinente es al contexto, a los intereses y también cómo se están manejando ciertos recursos y herramientas. Bien, dicho esto, y miren, si ustedes pueden ver, sumados los dos más altos puntajes, en este criterio podemos obtener 30 puntos. Bien, acá hay un ejemplo y les decíamos, es un ejemplo de un proyecto que ha ganado y siempre todo ejemplo es un referente que lo podemos ir fortaleciendo, mejorando, pero siempre es bueno no perder de vista la intencionalidad del proyecto. Y aquí tenemos el objetivo. Y si vemos en el objetivo, es claro que lo que queremos lograr es mejorar los niveles de esta competencia que estamos viendo, que es leer diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces nosotros a lo largo del desarrollo de cómo vamos contando la estrategia, tenemos que visibilizar cómo se está desarrollando esta competencia con la estrategia Leer para Crecer en nuestra comunidad. Y en la primera parte, como ustedes pueden ver, se hace una pequeña definición de la estrategia, ¿no? Ahí dice que aplica recursos, materiales y espacios involucrando la necesidad del estudiante con el contexto educativo. Es interesante esta estrategia porque involucra a la comunidad local y se basa en un enfoque holístico y etcétera, etcétera, etcétera. Hablan del placer de la lectura y del fortalecimiento de las habilidades específicas de comprensión lectora. Y si estamos en la definición hablando de un enfoque holístico,
Es importante lo que hace esta institución porque aquí define en qué consiste el enfoque holístico y lo hace a través y con respaldo de un autor. Y esto es importante porque vamos ampliando la información, pero no basado en solamente, digamos, en una declaración del equipo, sino basado también en fundamentos de autores que nos ayudan a un mejor respaldo. Seguimos en el primer punto de la descripción de qué trata la metodología y aquí lo que los maestros han intentado es buscar un antecedente. Ellos han encontrado un antecedente, Rincones de la Lectura, que es una zona andina de Argentina, y sustentan de qué manera este antecedente ayuda y respalda la propuesta que se está planteando en este proyecto. Finalmente, aquí ellos concluyen que todas estas experiencias, ¿no?, enriquecen a su estrategia Leer para Crecer y establecen una conclusión final. Pero esto es solo la primera parte. Hasta aquí solamente se está describiendo de qué trata la metodología, pero aquí falta algo bien importante, porque no podemos perder de vista en esta primera parte exponer y plantear y describir el valor agregado. ¿Por qué es que estamos diciendo que nuestra estrategia es innovadora? Y eso lo va a decir cuando nosotros vamos a describir el valor agregado. Y en esta institución educativa consideran que el valor agregado es cuando los estudiantes no solo disfrutan de leer solos, sino también lo hacen fortaleciendo lazos familiares con otros actores de la comunidad, como docentes, padres de familia, que son invitados en horarios a participar de estos espacios. Pero aquí se maneja mucho la empatía y ellos pierden el temor de hablar delante de otras personas, volviéndose mejores oradores. Consideran aquí, en esta esencia, el valor agregado del proyecto. Y bueno, luego establecen, ¿no?, otros aspectos más y concluyen finalmente en lo que se va logrando con la estrategia o propuesta o solución innovadora. Pero esto solo corresponde a la primera parte, que es la descripción de la propuesta innovadora. Y aquí también una recomendación, ver un párrafo en cómo todo esto se conecta con el objetivo del proyecto. Aquí tenemos 3,000 caracteres. Y la segunda parte, ¿qué nos dice la rúbrica, no? Que aquí vamos a obtener los 10 puntos, creo que ya se los dije anteriormente, cuando esta descripción es precisa, es ordenada, es clara, detallada y demuestra la vinculación directa con el objetivo principal del proyecto. Pero además, en este criterio, nos dice, ahora usted tiene que describir el procedimiento metodológico del proyecto. Y hablar de la parte metodológica, del procedimiento metodológico, es hablar de un orden y en ese orden describir de qué manera se va a ejecutar esta metodología, qué actividades se van a desarrollar, qué recursos vamos a utilizar. Además, de qué manera se están involucrando los diferentes actores, pero siendo el actor principal el estudiante. Y vamos verificando si las acciones que estamos planteando son viables para ser implementadas. Algunas recomendaciones en el momento que vamos a redactar el procedimiento de nuestra propuesta innovadora. No basta con mencionar de manera general de qué trata el proyecto. Esta es una descripción detallada. Y como decía anteriormente, hay que especificar los roles, las estrategias de comunicación y cómo se van involucrando y cómo van interactuando los actores que están participando en todo este proceso. Mencionar también los recursos, si se adapta a una innovación ya existente y revisar los marcos pedagógicos vigentes y los antecedentes siempre también es importante. Vamos a ver el ejemplo. Aquí ya habíamos visto, es la segunda parte, es la descripción del procedimiento metodológico. Y en esta segunda parte podemos obtener hasta 20 puntos. Obviamente esta descripción tiene que tener precisión, orden, planteado de manera clara y de manera efectiva. 30 puntos ganamos aquí y esta es la propuesta de la institución. Miren que es importante siempre tener como referencia el objetivo. Aquí la estrategia se llama Leer para Crecer. Y van a desarrollar un conjunto de acciones
donde nosotros vamos a ir visibilizando cómo es que logran fortalecer esta competencia que es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. En un primer momento se hace una investigación y una sensibilización a la comunidad de cómo nos va en la lectura. Pero es el estudiante quien analiza su progreso en la lectura, identifica sus dificultades y él mismo propone sus metas a alcanzar durante el año. Finalmente, después de hacer ello, elaboran ellos un informe de investigación con conclusiones sobre los avances y desafíos en la lectura y lo van a socializar con la familia. O sea, no basta hacerlo en el aula, sino lo socializan en la familia. Luego pasan a un segundo momento donde hacen una investigación sobre la lectura y las emociones. Y esto lo hacen a través de un segundo proyecto donde los estudiantes se acercan a modelos lectores para que ellos puedan lograr la motivación en la lectura. Para esto ellos hacen una visita, hacen diferentes visitas a personajes de la provincia o de la región. Asimismo, los estudiantes aprovechan entrevistar a lectores con la finalidad de conocer cómo se organizan y qué estrategias usan para leer. Al finalizar, con toda esta experiencia, se elaboran videos de las visitas y entrevistas realizadas. Un tercer momento es que ellos eligen los textos de acuerdo con el interés que tienen. Y esto es muy importante porque esto lo hacen a través de un proyecto, elaboro y comparto mi plan de desarrollo personal lector. Para esto, los estudiantes, ¿no? Visitan a las bibliotecas de la provincia, porque ellos manifiestan que en la comunidad donde ellos viven no tienen bibliotecas, pero también van y visitan ciertas librerías donde con estas oportunidades ellos eligen los textos de interés. Ellos, una vez que lo eligen, ¿no? Lo presentan en asambleas de aula, lo comparten con sus compañeros y explican por qué y cuál es la razón de la selección. Luego elaboran un plan lector individualizado. Cuando yo leí esta siguiente actividad decía, pero esto es algo común en todas las instituciones, pero ellos lo hacen de otra manera, lo hacen de una manera muy particular. Y ahí describen ellos que cada estudiante elabora un portafolio digital en Google Sites, que es una oportunidad para que ellos construyan este plan lector en una herramienta digital muy interesante, ¿no? Y luego en el caso de los libros digitales que comparten a partir de su plan lector individualizado, elaboran códigos QR, ¿no? Desde donde todos pueden acceder, ¿no? a esta selección de textos. Y luego hacen un festival de lectura donde cada estudiante expone a los visitantes el portafolio digital personal que tiene, que lo denominan plan de desarrollo personal lector. Concluida esta actividad, hacen una lectura dialógica en el aula. No es una lectura en el aula solamente, es una lectura dialógica, donde ellos, los estudiantes, presentan lo que leen, comentan su contenido y lo que es más, la emoción que ellos sienten al leer el texto. Luego de hacer la lectura dialógica en el aula, hacen una lectura dialógica en la familia. Y aquí hacen participar a sus familias. Leen con ellos y luego cada estudiante registra en su cuaderno lector la experiencia que ha tenido en la lectura con la familia. Concluyen con la lectura en la comunidad. Esto me parece interesante, ¿no? Primero leen en el aula, leen en la familia y luego leen en la comunidad. Porque para esto los estudiantes, interesante, elaboran un croquis de la comunidad e identifican los lugares más apropiados para la lectura. Luego ellos invitan a diferentes actores de la comunidad a compartir su lectura y ellos van elaborando ciertos materiales. Esta actividad se complementa con la actividad Nuestra Emisora Lectora. Como es una comunidad rural, es el medio donde los estudiantes leen y comentan textos de su plan de desarrollo personal. Y finalmente hacen un festival de lectura. Y con cada una de estas actividades, ellos intentan fortalecer o mejorar los niveles de la competencia. Obviamente, en cada actividad hay que ir pensando cómo vamos logrando de manera progresiva la competencia.
¿no? Porque siempre es importante pensar de que una competencia se desarrolla movilizando sus capacidades. Pero también es importante y se resalta aquí de que la redacción de esta propuesta o solución innovadora no está pensada en el docente, sino en todo momento en el rol que cumple el estudiante. Y ahí vamos viendo el rol del docente, pero como un orientador, la participación de la familia, que también es importante. Bien, esto es una presentación de un ejemplo de manera ordenada, porque el orden sí se ve, y cuando esta institución educativa quiere elaborar su video, ellos nos contarán de una manera gráfica, de una manera interesante en el video, en 3 minutos, cómo se desarrolla todo este proceso. Y mejor si lo cuenta el estudiante. Una vez que hemos ya logrado describir de qué trata la metodología y el procedimiento metodológico, recordar, porque esta rúbrica está también en las bases, cómo es que obtenemos los 20 puntos. Si esta descripción, como hemos visto, lo hemos hecho con precisión, con orden, hay un orden en ese procedimiento metodológico y el video, que es máximo de 3 minutos, evidencia de manera clara y efectiva este procedimiento. Pero aquí destaca la originalidad, ¿no? Ese valor agregado que habíamos visto y cuán pertinente es esta estrategia al contexto, a las necesidades e intereses del estudiante. Si hemos podido lograr esta descripción, entonces podemos contar que aquí estamos obteniendo 20 puntos. Aquí algunas recomendaciones para elaborar el video, ¿no? Ya el video, porque esto es lo que recomiendan también en las bases, hay que adjuntar este video en un enlace. Previamente el video debe ser colgado en YouTube. No exceder los 3 minutos. Y el video, ya lo hemos dicho, debe describir con precisión y orden el proceso metodológico, destacando las etapas o las fases, así como las herramientas, las técnicas, los bienes y los servicios. Tiene que tener una narración clara, de un buen audio y también de una buena iluminación. Aquí es una recomendación que debemos evitar el exceso de textos o efectos visuales distractores. Hay que tratar de dar un buen mensaje en este video. Y le recomendamos que antes de hacer el video, seguramente también les van a recomendar, es elaborar un guión. Un guión en el que nosotros destaquemos lo más importante de nuestra estrategia, que es la innovación, y cómo lo estamos haciendo. Y sí, esto lo cuentan los estudiantes, de acuerdo a lo que podemos nosotros contar, mucho mejor. El otro criterio es el impacto en la implementación. Y ya ayer hablábamos de este criterio. Cuando hablamos del impacto, debemos pensar en 3 aspectos importantes. El aprendizaje, la docencia, que es básicamente también ahí se refleja el desempeño del docente, y la gestión escolar. Por tanto, el impacto se refiere a los resultados. Si estos son proyectos de innovación educativa consolidados, tienen que mostrar resultados de 2 años en estos aspectos. Y estos resultados que vamos mostrando, en primer término, se tienen que vincular directamente al objetivo principal del proyecto. ¿Qué decía el objetivo principal? Que vamos a mejorar el nivel de una competencia. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, el primer resultado que debemos mostrar es cómo ha ido mejorando esta competencia en los estudiantes. Y por eso dice ahí el desarrollo de las competencias priorizadas. Pero también es importante ver los resultados a nivel del desempeño docente, porque también el desempeño docente va adquiriendo cambios importantes. Y además la gestión escolar, porque para que todo esto sea viable, no solamente es un trabajo del docente, sino también requiere del apoyo y las condiciones que le da el equipo directivo. Y entonces vamos a ver el impacto en estas 3 dimensiones. También cuando vamos viendo, ¿no?, y vamos relatando el impacto, vamos a ver que nos pide de 3 a 5 evidencias cualitativas y cuantitativas. Es decir, no basta decir que estos son los resultados en aprendizaje, en gestión escolar, en desempeño docente, sino que
los proyectos educativos de innovación consolidados debemos demostrarlo a través de evidencias. Por ejemplo, si estamos hablando de los resultados del aprendizaje, debemos presentar resultados de las evaluaciones, puede ser inicio, proceso o cierre. Pero también es importante presentar las producciones de los estudiantes, que puede ser en portafolios, pueden ser organizadores, pueden ser testimonios también. También podríamos presentar bitácoras, diarios de campo, registros fotográficos y encuestas de percepción antes y después de haber implementado la estrategia. Muestras también de porcentajes en los términos de las competencias, y lo importante es relacionar cada evidencia con el objetivo principal del proyecto y las competencias que se han desarrollado. Qué interesante sería que, dado cada resultado en cada dimensión, esté acompañado de las evidencias tanto cuantitativas como también evidencias cualitativas. Pero también aquí en este criterio vamos a detallar los cambios que se van logrando. Ya lo hemos dicho a nivel de la práctica docente, gestión escolar y aprendizajes. Y estos cambios deben ser detallados con un lenguaje claro. Hay que evitar generalidades y relatar también las dificultades enfrentadas y las decisiones que hemos tomado para superar. Bien, veamos un ejemplo. No sin antes detallar aquí que cuando llegamos a este criterio debemos tener en cuenta dos aspectos. Primero, les pide que ustedes sustenten con evidencias, por eso les hablábamos de las evidencias, los resultados que se han obtenido durante la implementación del proyecto. Estas evidencias deben mostrar un vínculo directo con el objetivo principal del proyecto y con las competencias que hemos priorizado. Ayer justamente me preguntaban, ¿no? Y preguntaban, ¿y se pueden desarrollar todas las competencias? Y ahí los invitábamos a la reflexión. Hay que pensar que después vamos a tener que dar resultados. Y ahí hay que tomar una buena decisión. Pero también a la luz de este criterio tenemos que explicar qué cambios o efectos se han logrado en la práctica docente, en la gestión escolar, en la comunidad educativa y local, desde el inicio, ¿no?, de la implementación del proyecto hasta la actualidad. Y aquí está el puntaje, estimados maestros y maestras. Si hemos redactado bien el primer aspecto, entonces obtenemos 10 puntos. Y si hemos redactado bien el segundo aspecto, que son los cambios, ¿no?, vamos a obtener los 5 puntos. En total, en este criterio, obtenemos 15 puntos. Bien, y no perder de vista que en la primera parte, en el primer aspecto, hay que adjuntar evidencias cuantitativas y cualitativas. Y aquí vemos un ejemplo, justamente del ejemplo que estamos presentando. El primer aspecto sustenta con evidencias los resultados obtenidos durante la implementación del proyecto. Las evidencias deben mostrar la vinculación con el objetivo principal y las competencias priorizadas. Y en este ejemplo vemos que los maestros en el primer párrafo nos comentan los resultados del aprendizaje. Dicen ellos que en el 2023, ¿no?, tomando como referencia los resultados del acta de evaluación, y eso es importante porque aquí están mencionando cuál es la evidencia. No solo nos están diciendo que hay resultados, sino que lo están planteando a través de las actas de evaluación. Nos dicen que los estudiantes muestran un avance importante, debido a que un 15% de estudiantes ya se logran ubicar en el nivel de inicio, solo el 15%, el 45% en proceso y un grupo importante que es el 30% en el nivel logrado y el 10% en el nivel destacado. Entonces ahí detallan qué es lo que se logra, qué es lo que van logrando los estudiantes en haberse posicionado estos porcentajes en cada nivel. También nos hablan de una encuesta que ellos han aplicado de lectura en el 2023, donde el 95% de estudiantes manifiesta que disfruta de las actividades de lectura y que le encanta elegir a partir de que ellos han logrado elegir y compartir sus textos. Especialmente, miren, no dicen la escuela, sino las familias y en la comunidad.
También ellos detallan, los maestros, que estos progresos en lectura también ha permitido que los estudiantes mejoren su expresión oral y la producción de textos, especialmente de tipo narrativo, y que este logro ha permitido mejores relaciones interpersonales, una buena gestión de emociones y el buen trato. Y aquí, a continuación, ellos adjuntan un enlace donde colocan sus evidencias cuantitativas y cualitativas, que es lo que se solicita en esta categoría. Para eso tenemos 3.500 caracteres. Y en el siguiente aspecto, que ya es que nos solicitan redactar los cambios o efectos logrados en la práctica docente, la gestión escolar y la comunidad educativa y local, básicamente la mirada tiene que ser en lo que nos están pidiendo. La práctica docente, en primer lugar, aquí está la gestión escolar, y aquí ellos nos detallan algunos cambios, por ejemplo, a nivel de cómo el proyecto se ha ido incorporando en el plan anual de trabajo y el proyecto curricular de la institución, cómo se han ido generando espacios colegiados para compartir experiencias, cómo se ha promovido la participación de aliados locales, ¿no?, para ampliar el acceso a textos y espacios de lectura. Esto es a nivel de la gestión escolar. A nivel de la práctica docente, porque también nos pide a nivel de la práctica docente, los docentes han mejorado en su planificación curricular, de sesiones con actividades de lectura libre, círculos de lectura y producción de textos narrativos. El uso de rúbricas adaptadas para evaluar inferencias, opiniones y argumentos, y la mejora en el desempeño docente en el indicador involucra activamente a los estudiantes. Miren, y ahí tendríamos que relatar también aquí el cambio que se está produciendo a nivel de la comunidad educativa en general y a nivel de la comunidad local. Porque si bien es cierto que se ha logrado hacer una lectura con los actores de la localidad, ¿no?, entonces aquí definitivamente hay un impacto que este proyecto ha logrado y que podríamos describir ese cambio a nivel de la localidad. Bien, aquí me quedo, ¿no?, en estos dos criterios que se han detallado, que ha sido el criterio de la originalidad y el criterio del impacto. Doy el pase ahora a mi compañero Juan. Adelante, Juan. Entonces, vamos al último criterio, estimados maestros y maestras, ya últimos 10 minutos para poder terminar de consolidar toda esta formulación que hemos venido explicándoles y que vamos a continuar explicándoles en asesorías más personalizadas, con grupos más pequeños. Vamos a tener varias estrategias para poder ayudarlos en este proceso de formulación. Hemos hablado del problema, cómo caracterizarlo, cómo plantear los objetivos, cómo definir la alternativa de solución, explicando la estrategia innovadora con su valor agregado, detallando el procedimiento metodológico y también sustentando el impacto al ser este un proyecto consolidado, mostrando lo que ya se ha logrado, ¿no?, durante los años de implementación de este proyecto y que también sustenten el financiamiento, ¿no? Es un proyecto que tiene logros y que busca tener más logros, ¿no?, seguir creciendo, seguir impactando. El último criterio tiene que ver con lo que es la sostenibilidad. Gracias. Ahí entonces podemos ver que la sostenibilidad tiene que ver con 3 aspectos. El tema de la gestión de los recursos, de cómo tener el impacto en los aprendizajes y lograr que este proyecto, este impacto en los aprendizajes se dé a lo largo del tiempo y continúe de manera crítica y que el proyecto en sí como tal pueda permanecer en el tiempo. Entonces, la trascendencia a partir de este financiamiento que van a recibir es clave, ¿no? Es que cómo aprovechamos los recursos que vamos a recibir para lograr un proyecto que pueda mantenerse, que pueda continuar, que pueda haber generado las conexiones necesarias al interior, ¿sí?, y al exterior de la institución para que pueda mantenerse, continuar en este impacto que ya nos ha detallado Carmen. Siguiente, por favor. Entonces, aquí también vamos a tener que utilizar evidencias. Reitero este aspecto de las evidencias que se solicitan. Van a ver ustedes en la ficha descriptiva que vamos a ver en un minuto, que se les exige estas evidencias. El cargo de los documentos en PDF, de acciones institucionales, alianzas estratégicas, planes de mejora de información, de participación estudiantil. Aquí va a haber una diversidad de evidencias que ustedes puedan incluir dependiendo del proyecto que tengan.
y aquí también va a ser mucho de su creatividad y su originalidad, pero sobre todo de tener realmente la documentación, la información que pueda dar cuenta de lo que va a permitir hacia adelante. La diferencia en la evidencia que colocamos aquí con la de el impacto es que la del impacto menciona lo que ya se ha logrado, pero la de sostenibilidad te muestra lo que tenemos que va a permitir continuar logrando los resultados que queremos y ese impacto que ya hemos conseguido hasta el momento. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, para poder justificar, primero pensemos en que nosotros vamos a tener que establecer una lista de bienes y servicios. Tenemos que describir con claridad estos bienes y servicios que vamos a requerir y para qué vamos a usarlos, vinculando directamente los bienes y los servicios al objetivo. Porque estos bienes y servicios que utilicemos o que requiramos para poder implementar el proyecto tienen que ser estratégicamente seleccionados y distribuidos para que el impacto sea mayor y sobre todo para que ese impacto no se diluya cuando hablamos de la sostenibilidad. Entonces, aquí los ejemplos válidos de los bienes o servicios que vamos a usar pueden ser, por ejemplo, en este caso, un kit de lectura comunitaria, materiales para ferias escolares, servicios de formación docentes. Ahora vamos a ver detalle un poquito más específico en el ejemplo que ya hemos venido desarrollando. Siguiente. Entonces, veámoslo con el ejemplo para ya poder cerrar. En la ficha descriptiva de esta categoría nos piden en el apartado de sostenibilidad 4 puntos. El primero es describir las estrategias que se viene desarrollando desde inicio del proyecto hasta la actualidad para fomentar la continuidad. Recuerden, aquí no solo se habla de la evidencia de lo que se ha logrado, sino de lo que me va a permitir continuar, ¿ok? Lo que me va a permitir continuar. Esa es la diferencia, para que no nos confundamos. En el apartado anterior eran las evidencias de los resultados, pero aquí es de lo que estamos haciendo para que estos resultados se mantengan. En el 4.2, describir las estrategias que van a desarrollar, asegurar la viabilidad del proyecto y la permanencia de las mejoras orientadas a la mejora de los aprendizajes. Esto, más que nada, pensando ya no solamente en la institución, sino en las conexiones, describir un poquito cómo se están implementando estas estrategias. Y finalmente, en el 4.3, vamos a hacer un cuadro, una tabla detallada, describiendo estos bienes y servicios que van a demandarse para el proyecto, pero sobre todo la utilidad. Cómo se conectan estos bienes con el proyecto. ¿Por qué tengo que utilizar este bien? ¿Por qué estoy comprando? ¿Por qué estoy solicitando este bien o este servicio? ¿Cómo contribuye al logro de los objetivos? ¿Cómo contribuye al desarrollo de las competencias? Y pueden ver ahí que son 30 puntos en este apartado de sostenibilidad. ¿De acuerdo? 15 puntos, hasta 15 puntos para el primer apartado, describiendo con claridad las estrategias y acciones para fomentar la continuidad del proyecto. 5 puntos en la descripción de las estrategias para la permanencia de las mejoras en cuanto a la implementación del proyecto. Y en el último punto, que es de los bienes y servicios, 10 puntos también, que es un cuadro importante que si su proyecto es seleccionado, también tiene que ser muy coherente, muy bien, muy sólidamente justificado para la implementación. Entonces, desde la propuesta ya tiene que ser una tabla con mucha solidez en lo que se está solicitando, de manera muy pertinente. La siguiente, por favor. Entonces, en el ejemplo específico ya hemos hablado de todo lo que se ha hecho desde la caracterización de la problemática, el establecimiento de los objetivos, la alternativa de solución y el impacto que se ha ido logrando. Entonces, aquí hay un párrafo ejemplo de descripción en el que no voy a leerlo todo, pero fíjense que esta estrategia de leer para crecer está institucionalizando espacios como el Rincón Lector Comunitario y las ferias de lectura familiar. Entonces, estoy escribiendo en este momento lo que va a permitir que este ejercicio de que los estudiantes lean, elijan lo que quieren leer y sigan incrementando sus espacios, sus tiempos de lectura, que puedan tener oportunidad para seleccionar. Estas dos estrategias, estos dos espacios que están institucionalizados, permiten que esto, a pesar de que de repente no esté incluso el estudiante en el proyecto, igual pueda continuar realizando estas actividades de lectura, ¿ok? Y la realización semestral con la participación de estudiantes, docentes, familias y aliados ayuda a que esto pueda ser incluso
mucho más potentes. Otro aspecto que se menciona es la alianza estratégica con la biblioteca municipal, con la radio, con organizaciones locales que apoyan con recursos de difusión. En las campañas yo leo, yo creo. Entonces también se está señalando una acción específica, las alianzas con estas tres instituciones que ayudan a la campaña establecida. Y finalmente, a nivel de docentes, menciona la estrategia de las comunidades de aprendizaje, las guías, en donde se comparten experiencias. Entonces, las guías, que ustedes las conocen muy bien, establecidas como espacios de interaprendizaje, entonces las están aprovechando para ajustar las estrategias y fortalecer las capacidades de lectura. También es otro espacio que se está utilizando estratégicamente para dar sostenibilidad a este proyecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo puedo describir lo que se va a hacer para que el proyecto permanezca, para que no se diluya en el tiempo. Siguiente, por favor. Como mencionó Carmen, acá también ustedes tendrían que adjuntar el link con las evidencias. Y en la siguiente, por favor. Cuando voy a hablar acerca de las estrategias que van a desarrollar, que se van a desarrollar para asegurar la viabilidad del proyecto y la permanencia de las mejoras, mencionan, en este caso, centrado más en los aprendizajes, los portafolios digitales y físicos para que los estudiantes registren sus evidencias de lectura, su producción textual, la participación en actividades comunitarias, y que esta estrategia se esté integrando en las unidades didácticas y en los proyectos de aprendizaje de todos los grados, lo que está garantizando que sea algo sistémico, no solamente aislado, ¿no? Además de una capacitación a los docentes en el uso de rúbricas adaptadas para la evaluación a través de inferencias, opiniones y argumentos. Una evaluación de una lectura mucho más crítica y mucho más rigurosa, ¿no? Y no solamente, como se mencionaba al comienzo, una lectura mecánica. Entonces, también aquí complementamos. Y finalmente, cuando tengo que describir los bienes y servicios y su utilidad, vamos a presentar un cuadro como el que podemos ver. De hecho, ustedes lo pueden presentar con mucho más detalle. Acá hemos hecho un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ver más que nada cómo se debe estructurar, estableciendo a qué componente corresponde, si es un bien o un servicio. En este caso establecemos dos bienes: adquirir un kit de lectura comunitaria, 10 unidades, cada una 350 soles. Tenemos ahí la descripción, que es una colección de libros y que tiene la utilidad de fortalecer los espacios de lectura libre y compartida, promoviendo autonomía y disfrute lector. Finalmente, como otro bien, materiales para ferias locales, carteles, paneles, micrófonos, ya que justamente se espera de que este sea un ejercicio compartido con la comunidad, en donde estén involucrados padres de familia, madres de familia, comunidad en general. Así que estos materiales se justifican para visibilizar logros, promover la participación familiar y comunitaria. Y podemos ver ahí también 3 servicios, ¿no? De formación docente, de implementación de portafolios y de difusión en medios comunitarios, con sus respectivos precios unitarios, cantidades subtotales y sobre todo su justificación de la utilidad del bien o servicio. Es así como debemos nosotros también desarrollar, establecer esta tabla de bienes y servicios en nuestro proyecto. Y bien, aquí entonces termina la formulación, así es como termina la ficha descriptiva de este documento. Siguiente, por favor. Y ahora les toca a ustedes, ¿sí? Nosotros vamos a continuar el día lunes haciendo un webinar sobre los proyectos en implementación, el martes con los proyectos promisorios y el miércoles con los proyectos de investigación, acción participativa, pero además vamos a estar coordinando con los equipos de especialistas de las direcciones regionales, de las UGELs, para ir estableciendo también distintas acciones para seguir apoyándolos a todos y todas ustedes, maestros, maestras, que son clave para poder sacar adelante la innovación en nuestro país, la innovación educativa. Y por eso este concurso está apuntando hacia eso. También en diciembre tendremos asesorías, espacios de asesoría para que puedan ustedes ingresar a salas de manera libre y poder tener la asesoría específica de un especialista para que pueda ver su proyecto e irlo formulando con ustedes y dándoles feedback en tiempo real. De nuestra parte, eso es todo. Ahora les toca a ustedes empezar la formulación de su proyecto que ya han venido realizando, el proyecto consolidado, de traducirlo a su ficha descriptiva para continuar con la innovación en su escuela. La última diapositiva, Carmen. Entonces, una anterior, por favor. Los pasos que les sugerimos aquí es que puedan formular esta primera versión de la ficha. Si tienen que revisar de nuevo esta grabación,
Háganlo, vamos a también compartirles material de extensión, con tutoriales, con ejemplos, ¿ok? Y no se olviden coordinar y asistir puntualmente, ya sea a los otros webinars, porque siempre es útil tener más información, o a las asesorías que se van a organizar. De nuestra parte, estamos para poder ayudarlos y servirlos en este proyecto. Estamos muy contentos de hacerlo y les agradecemos todo su compromiso y su trabajo. Mil gracias por eso, y con esto estamos dando por terminado este webinar. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Carmen, y nos da mucha emoción recibir con tanto calor desde todas las regiones del Perú, y queremos devolver el saludo muy especial a Huánuco, a la IE José Gálvez Barrenechea, a la IE 32342 Santa Rosa, a Singa Humalies, a Virú, a la IE María Caridad, a Embreña, a la IE 0004 Mariano Melgar, en Pascua, a la IE 34047 César Vallejo, en San Martín, a la IE 0274 Luisa Sánchez Ramírez, Ugel El Dorado, en Apurímac, a la DRE Apurímac, a Ugel Chincheros, a la IE 47528 Guaribamba, Andahuaylas, a la IE Virgen del Carmen, en Lambayeque, Olmos, a la IE 125 Divino Niño Jesús San Ignacio, en Oxapampa, Río La Sal, Villarrica, a Cusco, Arequipa, Puno, Tacna, Tarma, Tumbes, Amazonas, a la IE San Pablo, Ugel Bongará, en Jaén, Ascope, y a todas las mujeres que nos acompañan hoy, Andahuaylas, Virú, Tumbes, San Juan del Lurigancho en Lima, y un reconocimiento especial al magíster Víctor Roberto Zárate Loaiza desde el Alto Piura. A cada uno de ustedes que hace posible que la innovación educativa recorra el Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Además, muchos de ustedes nos han preguntado si se puede compartir el PPT. En nuestra página web del FONDEP, en GOP, tenemos toda la información sobre el concurso de innovación educativa 2026. Y aquí tenemos desde las bases, información básica, y además tenemos un link para la inscripción, para que ingresen a la plataforma de inscripción y a nuestros videos tutoriales. Ustedes podrán ver todos los webinars que estamos emitiendo directamente durante toda esta semana y hasta la próxima semana. Además, tenemos videos tutoriales de cada tema donde ustedes podrán replicarlos, verlos y aprender cómo formular sus proyectos por cada tema. Entonces, con todo esto, les damos las gracias por habernos acompañado. Nuevamente, gracias Carmen Lauro, gracias Juan Guamán, y nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego.